Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie que estamos abordando, en la cual el Señor nos ha estado hablando fuertemente. Es una serie que nos confronta, es una serie que nos habla al corazón, es una serie en donde el Señor por medio de su palabra está desnudando, ¿verdad?, todo lo más profundo de nuestro corazón, y nos referimos en relación al pecado. Estamos hablando de esta lucha, ¿verdad?, que tenemos a diario, día a día, y que tendremos hasta el día que el Señor venga por nosotros, sea que partamos a la presencia del Señor, o sea que seamos arrebatados. Cuando nuestro cuerpo esté glorificado, ahí se acabará esta lucha con el pecado. Y estamos aprendiendo cómo vencer la tentación, cómo vencer el pecado. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los pecados que más ofenden a Dios. El pecado que más ofende a Dios. Y me refiero, como ustedes pueden leer acá abajito, me refiero al pecado de la incredulidad. Amén. Vamos entonces a hablar acerca de esto. Cuando yo era adolescente, yo visité una iglesia muy grande acá en Santiago, en el sector de Macul, por donde viven algunos de nuestros hermanos. La arquitectura de esta iglesia, una iglesia cristiana, la arquitectura de esta iglesia era muy bonita, es una iglesia muy grande, es muy imponente, está ahí en la avenida Macul, ¿verdad? Pero una de las cosas que más recuerdo cuando entré a ese lugar de visita, fue una frase gigante, una frase gigante que estaba en el escenario, en medio del escenario, y esta frase decía: gente de fe. Tal vez usted la visitó en algún momento y se recuerda a lo mejor esa frase en los años 90, por ahí más o menos, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado al momento de entrar a las iglesias a leer frases como, por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad? O leer directamente algún texto bíblico, algún pasaje bíblico que era muy común que lo ponían ahí en las iglesias. De hecho, si usted ve Casa de Oración allá en Guadalajara, ellos también tienen el Salmo 100, creo que es, ¿no?, que está puesto adelante. Pero esta iglesia me llamó mucho la atención por esta frase, gente de fe. Y me llamó tanto la atención que le pregunté a las personas que me invitaron si sabían por qué decía eso, gente de fe. Ellos se sonrieron y me dijeron: mira, Rubén, detrás de esta frase hay muchas, pero muchas historias, ¿verdad? Y todas van relacionadas a creerle a Dios, a la fe, ¿verdad? Por eso nos consideramos como gente de mucha fe. Y ellos me decían, de hecho, este edificio, que era muy grande, es una prueba de la fe que tuvieron en el Señor para adquirirlo, ¿verdad? Y había muchas historias, gente que fue quizás restaurada de distintas áreas, bueno, y todo eso era en torno a la fe. Por eso su frase principal era gente de fe. Me pareció interesante, ¿verdad? Ahora, antes de continuar con este tema, quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque vamos a hablar hoy día acerca de este pecado de la incredulidad. Todos los temas que nosotros exhortamos con la palabra del Señor son para nosotros, ¿ok? Usted debe saber que cuando compartimos una palabra del Señor acá en la iglesia, es una palabra para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y yo hago esta aclaración para que no piense que este tipo de temas, por ejemplo, como la incredulidad, a lo mejor no es para nosotros, tal vez sea para otros, para los no creyentes, ¿verdad? Así que, hermano, no, estas palabras, los mensajes que compartimos semana a semana son para nosotros los cristianos, ¿verdad? Habitualmente el no creyente, la gente de afuera, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, probablemente ni vea esta transmisión. Por lo tanto, todo lo que hacemos en querer compartir esta palabra del Señor es justamente para nosotros, para los cristianos, primeramente para esta iglesia local y también para todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos ven de distintos lugares. Entonces hago esta aclaración porque hoy vamos a hablar acerca del pecado de la incredulidad. Es extraño, ¿verdad? Incredulidad. Se supone que somos hijos de Dios, se supone que somos cristianos, somos creyentes, ¿verdad? Y vamos a hablar de incredulidad. Bueno, yo le quiero decir que existen cristianos, existen creyentes que no creen. Para ello vamos a leer un texto bíblico que está acá está en la palabra en Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Hebreos, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Dice así. Vamos a compartirlo. ¿Está el Benja conectado, no? ¿O se me quedó dormido? Ah, ya. Dice Hebreos capítulo 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Leámoslo de nuevo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ahí está la palabra, para apartarse del Dios vivo. Interesante pasaje, ¿verdad? Interesante pasaje. El escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo a los cristianos, ¿verdad? Esto es sin duda. De hecho, ahí, si usted lee el pasaje, póngamelo, Benja, de nuevo, por favor, ahí. El pasaje dice, mirad, hermanos. Dice, mirad, hermanos. ¿Ok? Le está hablando a los cristianos. Este versículo es una advertencia a esos cristianos en relación a su corazón y a la incredulidad, la cual en este mismo pasaje dice que la incredulidad, por supuesto, es mala y que tiene una consecuencia, ¿verdad? Y esa consecuencia es que la persona, el cristiano, podría apartarse de él, del Señor, producto de la incredulidad. Leamos de nuevo este pasaje, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está entonces este pasaje del Señor. Recuerde, Hebreos capítulo 2:12. Busqué esta palabra en el diccionario de idiomas originales, recuerde usted ahí, por ejemplo Strong, es uno de los que yo utilizo, y busqué la palabra incredulidad, ¿verdad? Apistia es la palabra griega que se utilizó acá en la carta a los romanos para para traducir incredulidad. ¿Qué es lo que significa esta palabra pistia, incredulidad? Significa falta de fe cristiana, porque hay una falta de fe, hay personas que son poco dadas a creer a los demás. También significa esto, en todas las áreas, pero acá hace una especificación que es falta de fe cristiana, o sea, falta de fe en las cosas del Señor. La palabra incredulidad, apistia en el griego, también significa infidelidad. Significa dudar, significa poca fe. Ese es el significado de esta palabra incredulidad. Falta de fe cristiana, infidelidad, dudar, poca fe. Ahora, también hice el ejercicio de buscar esto en el diccionario. Y el diccionario dice así: imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Una pregunta ahí que queda dando vuelta al momento de hacer estas conclusiones. ¿Puede un creyente ser incrédulo? ¿Puede un creyente ser incrédulo? Bueno, es importante poder pensar en esto, ¿verdad? Ahora, para que entremos en materia. Para comprender mejor aún esta enseñanza, vamos a definir una segunda palabra. La primera palabra que hemos definido es incredulidad. ¿Ok? Ahora vamos a tomar otra palabra, ¿verdad? Que me interesa que la podamos entender para poder aplicarla a esta enseñanza del día de hoy. Es la palabra presunción, así tal cual, presunción. ¿Qué significa presunción? Significa consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, pero dice que sin tener certeza completa de ello. Eso es una presunción, ¿ok? Por ejemplo, cuando se inicia una investigación policial para encontrar al culpable, se dice que por presunción todos los involucrados son potenciales culpables. Sin embargo, no existe una base fundada para culpabilizarlo. Están en una investigación, pero se presume, ¿verdad?, que ellos serían culpables, ¿verdad? Y eso se va a definir al finalizar la investigación, ¿ok? Ahora, si llevamos este concepto a la Biblia, podemos decir que presunción es, por ejemplo, creer algo que Dios no ha dicho. Es creer algo que Dios no ha prometido, ¿verdad? Es importante entonces detenernos en este punto antes de hablar de incredulidad, pues son muchos los cristianos que creen cosas que atribuyen a Dios, ¿verdad?, cuando Dios no ha dicho nada. Se da cuenta que esto es un contraste: incredulidad, no creer, ¿verdad? Y luego tenemos esta presunción de creer cosas que alguien, o en este caso Dios, no ha dicho. Le voy a pedir a mi esposa si le puede bajar un poquito el volumen a la televisor de arriba, porque me voy escuchando desfasado y me desconcentro. Para que vean que estamos en vivo. Cualquier cosa que usted
crea de Dios que no esté en la Biblia es una presunción, ¿ok? Y es muy probable que usted esté equivocado, ¿ok? Cualquier cosa que usted crea de Dios que no esté en la Biblia es una presunción y es muy probable que usted esté equivocado. Algunos ejemplos, vamos a dar algunos ejemplos, porque a lo mejor usted no está entendiendo esto. Pero, por ejemplo, hay muchos cristianos con una muy buena intención, ¿verdad? Con una necesidad del Señor, pero que creen, por ejemplo, en este evangelio de la prosperidad. Y no estamos diciendo que Dios no nos prospere, por el contrario, todo lo que nosotros hemos recibido proviene como añadidura del Señor. Sin embargo, hay una doctrina, ¿verdad?, metida dentro del cristianismo, que es conocida como el evangelio de la prosperidad, en donde hay un énfasis mayor, ¿verdad?, que las cosas espirituales en relación a lo material, ¿verdad?, en que debemos ser prósperos, en que debemos, bueno, y tiene que ver también esto con el tema de robar dinero muchas veces descaradamente dentro de las iglesias, la prosperidad, ¿ok?, el evangelio de la prosperidad. Eso no tiene un sustento bíblico, sin embargo hay muchas personas que hoy día están creyendo acerca de esto. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos meditar en relación a estos temas, que podamos entender que hay muchas cosas que la gente cree que no están en la Biblia, ¿verdad? También está el evangelio del reino ahora, ¿verdad?, que va muy relacionado con el evangelio de la prosperidad. El reino ahora, ¿verdad?, que vamos a conquistar, ¿verdad? Gente cristiana, pastores principalmente, metidos en la política, ¿verdad? Y comienzan ellos a creer cosas o revelaciones de parte de Dios de algo que Dios no ha dicho. Muchos también en cuanto a este concepto de cosas, doctrinas que los cristianos creen que provienen de Dios pero que no tienen nada que ver, también están relacionados, por ejemplo, con muchos ministerios que se enfocan, ¿verdad?, y su centro es la liberación. Fíjense que los ministerios no nos podemos clasificar como un ministerio, una iglesia, por ejemplo, que solamente se dedique a la liberación. ¿Qué es la liberación? Es cuando alguna persona no cristiana, es muy importante esto, no cristiana, puede tener puede estar poseída por un espíritu, un demonio, ¿verdad? Dios ha dado la autoridad a la iglesia para expulsar esos demonios de la vida de esa persona y esa persona pueda llegar a los pies de Cristo. Sin embargo, muchos ministerios de liberación hoy día solamente se han enfocado en eso, ¿verdad? Y sus cultos, sus reuniones están solamente centralizados en eso. Y eso no está bien. Eso no glorifica al Señor. Y dentro de este tipo de enseñanzas hay muchas cosas que se enseñan que no tienen fundamentos bíblicos. Por ejemplo, atar demonios. Te ato demonio de no sé qué. Culpar al demonio, ¿verdad?, cuando el pecado es de la persona, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se enseñan dentro de este tipo de movimientos que en realidad no tienen un sustento bíblico, carecen de un fundamento bíblico, ¿ok? Por lo tanto, la gente termina creyendo que son cosas que Dios ha establecido, pero que carecen de un fundamento bíblico. Hoy día estamos hablando de la incredulidad y estamos haciendo este contraste de que la gente sí está dispuesta a creer en cosas que Dios no ha establecido. Que hablar también de estos movimientos, de estas enseñanzas de la superfe, ¿verdad? En donde llevan a la fe de las personas a situaciones que van completamente contrarias a la palabra del Señor, ¿verdad? Hoy día también tenemos muy en boga el famoso movimiento apostólico y profético, ¿verdad? Nosotros creemos que ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron junto al tiempo del Señor, ¿verdad? Y hoy día el último fue Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nos quedamos ahí. Sin embargo, existen hombres hambrientos del reconocimiento, ¿verdad?, de las masas, de las redes sociales hoy día, y toman estos cargos, ¿verdad?, apostólicos, ¿verdad?, proféticos y rimbombantes, ¿verdad?, y comienzan a hacer una cantidad de cosas que no tienen ningún sustento bíblico, ¿verdad?, decretando cosas, bendiciones, etc. Mira, es tan ridículo lo que hacen que muchos de ellos se han atrevido incluso a desafiar al coronavirus el año pasado cuando esto sucedía, ¿verdad? Y declaraban palabra apostólica y profética en donde se acababa el coronavirus y algo pasó, ¿verdad? Qué bueno que fueron avergonzados, ¿verdad? Qué bueno que eso queda en evidencia. Sin embargo, mucha gente aún así sigue
creyendo en estos falsos profetas, en estos falsos maestros. ¿Ok? También en las iglesias existen muchas enseñanzas en relación a la manifestación espiritual, ¿verdad? Y algunas incluso de corte espiritista, ¿verdad? Porque no tienen nada que ver con el movimiento del Espíritu Santo, lo sobrenatural del Espíritu Santo, lo cual nosotros sí creemos, ¿verdad? Pero muchas iglesias han limitado o han encasillado el mover del Espíritu Santo a convulsiones, a actos poco decorosos dentro de las iglesias, que cualquier persona que lo vea sale arrancando, ¿verdad? Mucha gente cuando pequeña iba a iglesias y cuando llegaba el momento de las manifestaciones, ¿verdad? La gente salía corriendo y bueno, cualquiera no, ¿verdad? Entonces hay muchas enseñanzas dentro de las iglesias de las cuales carecen de un fundamento bíblico, pero la gente cristiana está dispuesta a creer, ¿verdad? Y yo estoy diciendo con esto que hay mucha gente que son verdaderos cristianos ahí, ¿verdad? Pero que están confundidos, ¿verdad? Muchos de nosotros quizás hemos participado de cosas que, que no estaban en la palabra del Señor, que poco a poco el Espíritu Santo que estaba en nosotros comenzó a guiarnos, ¿verdad? Pero de una u otra forma puede haber gente cristiana ahí, ¿verdad? Y algunos cristianos pueden estar creyendo que este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas provienen de parte de Dios. Por lo tanto, ahí, como les decía, esta es la contraparte al tema de hoy, que es la incredulidad. En este caso están creyendo cosas que en la Biblia no existen. Otro aspecto, ¿verdad? Otra enseñanza, ¿verdad? Que carece también carece de un fundamento bíblico, pero más bien tiene que ver con la distorsión de la palabra de Dios. Son todos estos movimientos, por ejemplo, como el hipercalvinismo, muy común hoy día, en donde literalmente intentan aturdir al creyente, incluso creyentes maduros ya, ¿verdad? Incluso gente con mucha base bíblica. Entonces este tipo de movimientos del hipercalvinismo intentan aturdir mentalmente, intelectualmente a las personas, ¿verdad? Citando hechos históricos muchas veces para confundir, ¿verdad? Porque la gente a veces no tiene la capacidad o no tiene las herramientas para poder instruirse en la historia, por ejemplo, y comienzan a sacar doctrinas, ¿verdad? En donde se enseñan cosas como la predestinación, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ahí tenemos el otro extremo, ¿verdad? Por una parte veíamos esto que era la ignorancia bíblica y el énfasis espiritual, ¿verdad? Y acá tenemos al revés, la carencia espiritual y el énfasis en la lectura, pero más bien intelectual, ¿ok? Y eso lleva a confusión. Y hay mucha gente que está creyendo que lo que ellos saben de parte de Dios, estas nuevas conclusiones o revelaciones, son de parte del Señor, y uno puede ver con claridad que carecen de fundamento bíblico, ¿verdad? Otras prácticas son, por ejemplo, los judaizantes, ¿verdad? Y es muy común ver, usted va a ver ahí en las redes sociales, a muchos, yo le digo, el rabino González, ¿verdad? Bueno, tomo el nombre González, pero puede ser cualquier apellido que no sea judío, ¿verdad? Entonces ahí está el internet lleno de estos hombres que la verdad que se ven bastante chistosos, ¿verdad? Porque se visten como judíos, se ponen sus trencitas, ¿verdad? Y ponen ahí sus libros, usan la Torá, el rollo, utilizan palabras hebreas, ¿verdad? Que ni ellos yo creo que entienden. Pero ahí están, ¿verdad? Tratando de impresionar a la gente y están judaizando, ¿verdad? Y lo peor de todo es que no tienen ninguna raíz ellos judía, o sea, su familia no es judía, pero sin embargo intentan hacer esto. Entonces, tratan de enseñar, ¿verdad? Tratan de judaizar a la iglesia y la gente cree eso, ¿verdad? Porque como los ven con pinta de judío, ¿verdad? Con un atuendo judío, piensan que eso ya es suficiente para ser más cercano a Dios. Sin embargo, recuerden que uno de los primeros problemas que existía en los tiempos de Jesús justamente era con los judaizantes, que intentaban judaizar a los primeros cristianos, volverlos a la ley, ¿verdad? Bueno, y aquí junto con los judaizantes están todas las sectas cristianas, ¿ok? Y finalmente, algo que me recordé, tal vez hay muchas cosas más, pero
creo que es uno de los puntos más recurridos, ¿verdad? Es el punto en donde más cristianos día a día caen en esto. Y yo me refiero a la farándula musical cristiana, ¿verdad? Usted dirá, ¿la farándula musical cristiana? Sí. Lamentablemente, ¿verdad? En los años 80, por ahí, se iniciaba este movimiento, ¿verdad? De alabanza, de adoración, en los cuales nuestro querido llamado Pastor Chuy fue parte también, ¿verdad? Junto a muchos que hoy día son grandes estrellas de la música, ¿verdad? Cristiana. Sin embargo, el pastor se retira, ¿verdad?, de todo este movimiento, producto de todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque lo que comenzó para Dios terminó siendo para el mundo, ¿verdad? Y poco a poco la farándula comenzó a meterse ahí, ¿verdad? Y la música terminó prostituyéndose. Y hoy día hay mucha gente que está consumiendo, mucha gente cristiana que consume todo este tipo de música, en donde ni siquiera logran analizar las letras, que es música que habitualmente no va dirigida a Dios, sino que va dirigida al que la escucha, ¿verdad? O sea, al que compra esa música. Es muy rica en buenos ritmos, en buenas grabaciones, en cosas de alta calidad, ¿verdad? Contagioso, ¿verdad? Movidas, pero carecen de un mensaje verdadero, ¿verdad? Y lo peor de todo, es música que está, yo digo así, prostituida, porque es música que se ha comercializado, ¿verdad? Por eso nosotros hoy día no cantamos en casa de oración ningún tipo de alabanza que no sea, ¿verdad?, algo realmente dedicado para el Señor y no con una intención de querer comercializar, ¿verdad? Porque ahí hay muchas teorías, ¿verdad? Y que hay que cobrar porque es la forma que se puede conseguir el sustento, que las grabaciones son caras, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, yo vengo de ese mundo, por favor, a mí no me traten de contar ningún cuento, ¿verdad? Finalmente hay mucho egocentrismo en la mayoría de estas personas y esto no es un ministerio, ¿verdad? No, el tema de los cantantes, los músicos, no es un ministerio dentro de la iglesia como tal, ¿verdad? En el sentido de que nadie es llamado, ¿verdad?, en la Biblia a hacer grupos musicales, ¿verdad? La alabanza es del Señor y será para el Señor. Así que yo lo invito a que filtre, esto no es una imposición, pero usted filtre lo que escucha, ¿verdad? Y en casa de oración tenemos alabanzas muy hermosas, completamente dedicadas para el Señor. Estamos hablando de la incredulidad. Y todos estos ejemplos que yo le daba recién, tienen que ver porque hay muchos cristianos que están creyendo cosas que no tienen que ver con el Señor. No hay un fundamento bíblico, ¿verdad? Entonces es la contraparte a la incredulidad. Este tipo de movimientos pseudo cristianos, o sea, falsamente llamados cristianos, han arrastrado a millones de creyentes a mover su fe a los falsos, a doctrinas de demonios. La raíz de todo esto está en el corazón, por supuesto, de esas personas y el fundamento principal de todo esto es la ignorancia bíblica. Por esta razón es tan importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Pero siempre que hagamos esto, hagámoslo bajo la guía del Espíritu Santo. Esta es la perfecta combinación para llegar al Señor. ¿Ok? Leer la palabra con la guía del Espíritu Santo. Algunos solo leen la Biblia y se llenan de conocimiento histórico, intelectual, pero olvidan algo muy importante, que es la comunión con el Señor por medio de la oración, la santidad, ¿verdad? Y solamente se llenan de un conocimiento bíblico intelectual, mientras que otros solo oran, pero se niegan a leer la Biblia porque dicen que el Espíritu Santo les revela, ¿verdad? Y sin duda el Espíritu Santo nos habla, pero siempre nunca el Espíritu Santo se va a interponer, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, que es la profecía mayor, la profeta mayor, ¿verdad? Entonces tiene que existir esta hermosa y santa combinación, la palabra del Señor con un espíritu adorador, en espíritu y en verdad. Entonces, la presunción, decíamos, que es cuando un cristiano cree algo que atribuye a Dios, pero que Dios no ha establecido ni ha ordenado, ¿verdad? Y ahí hay varios ejemplos más. Si no está en la Biblia, no es de Dios. ¿Ok? Así de simple. Nos falta ser más celosos, hermanos, de la palabra de Dios. Porque también son muchos los cristianos que están dispuestos a defender con todo, ¿verdad?, con garras, ¿verdad?,
son capaces de defender más a su apóstol, a su profeta, a su pastor, a su cantante, etcétera, más que volverse a la palabra de Dios. Actúan como cristianos fans, ¿verdad? Mire, en el mundo, los famosos allá afuera, ¿verdad? Los no cristianos, en el mundo los famosos tienen sus fans, ¿verdad? Ellos les gusta, ¿verdad? Tener sus seguidores, ¿verdad? Y hacen todo por ellos, ¿verdad? Y son capaces los fans son capaces de pasar incluso por alto muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, los fans del famoso y fallecido cantante Michael Jackson lo amaban, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y a ellos no les importa que ese cantante tenga acusaciones graves y comprobadas de que es un pedófilo, ¿verdad? Bueno, era un hombre enfermo simplemente al mirarlo, ¿verdad? Era algo extraño, estaba ahí. Sin embargo, sus fans eran capaces de defenderlo hasta lo último. Yo recuerdo que por ahí Maradona, cuando metió un gol, creo que fue, ¿no? En algún lugar, yo era pequeño, y le pegó con la mano, ¿verdad? Y eso es una falta dentro del fútbol. Yo no soy muy experto en fútbol, pero los fans decían que era la mano de Dios, o sea, defendían incluso hasta lo indefendible. Entonces, algunos cristianos actúan como verdaderos fans de sus apóstoles, sus pastores, sus cantantes, etc. Y eso no está bien. Hermanos, tenemos que ser celosos de la palabra de Dios. Si algún día este pastor comienza a predicar un falso evangelio, hermanos, usted tiene la obligación y la autoridad de parte del Señor a confrontar esa situación. Porque no debe ser eso, ¿verdad? Y los cristianos hoy día están haciendo vista gorda a muchas situaciones. ¿Ok? Entonces, presunción es cuando un cristiano cree algo que atribuye a Dios, pero que Dios no ha establecido ni ha ordenado. Y la palabra incredulidad, que es el pecado que vamos a hablar hoy día, es cuando un cristiano no cree a las promesas que Dios ha dado para sus hijos, ¿ok? Incrédulo, el corazón incrédulo. Leíamos nosotros hace poco en Hebreos 2:12 que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Con el corazón incrédulo que nos aparta de Dios. Entonces la incredulidad se manifiesta en un cristiano cuando no crees las promesas de Dios para sus hijos. La incredulidad, hermanos, es un pecado que agrede a Dios, ¿verdad? Por eso decíamos al principio que esto es uno de los pecados que más ofende a Dios. La incredulidad en un cristiano es uno de los pecados más ofensivos. Y estoy seguro que usted, por ejemplo, si hoy día hablamos de atributos de Dios, estoy seguro que usted conoce los atributos de Dios, ¿verdad? Es decir, que son cosas, características que le pertenecen exclusivamente al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, su santidad. Su bondad es algo que es de Dios, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso, también es un atributo de Dios. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Él creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Hágase esa, diríamos acá, ¿verdad? Ninguno puede hacer eso, ¿verdad? Bueno, el Señor también es misericordioso. También la palabra de Dios nos habla de su longanimidad, que está sobre misericordia. Ya la misericordia es bastante, pero hay una longanimidad, una sobremisericordia de parte de Dios hacia sus hijos. También hablamos como atributo de Dios su soberanía, que Dios hace lo que quiere. Dios no debe darle cuentas a nadie. Y todos sus atributos lo hacen ser un Dios soberano, ¿verdad? Un Dios que no se equivoca. El Señor jamás se ha equivocado, jamás lo hará. El Señor es perfecto. Si hay alguien perfecto, es el Señor. Él es soberano, ¿verdad? ¿Qué hablar de su justicia? El Señor es justo, ¿verdad? Y su justicia mezclada con su misericordia, ¿verdad? Lo hacen ser un Dios bueno. El Señor también, en uno de sus atributos, Él es omnipresente, que puede estar en todos los lugares. No en muchos, en todos los lugares al mismo tiempo. En el lugar donde el hombre pueda ir, incluso al planeta más lejano, ahí puede también clamar a Dios y Dios va a estar ahí. Dios no necesita tomar una nave para poder llegar a ese lugar. Dios ya está, ¿verdad? El mundo está en Dios. Él es omnipresente. También otro atributo es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa la omnisciencia del Señor? Es el conocimiento absoluto de Dios sobre todas las cosas. Él todo lo sabe. Entonces, como les decía, estoy seguro que usted
conoce estos atributos de Dios. Sin embargo, es probable que a alguno le cueste creer estos atributos que hemos mencionado. A algunos les va a costar creer o confiar. Estamos hablando hoy día del pecado de la incredulidad, ¿verdad? Y el pecado de la incredulidad está presente en muchos cristianos, ¿verdad? Y esto entorpece su fe, pues lo lleva a cuestionar los atributos de Dios. Esto en sí es una agresión descarada al único y gran Dios, a nuestro Señor. Cuando usted es incrédulo, usted está siendo descaradamente, está pecando delante del Señor, ¿verdad? Porque está dejando de creer los atributos de Dios. Decimos somos cristianos, decimos creemos en Dios. Pero viene la prueba y comenzamos a cuestionar estos atributos que hemos leído recién, que le pertenecen a Dios. Estoy seguro que ni usted ni yo queremos transgredir a nuestro Señor. Sin embargo, lo hacemos día a día. La incredulidad es un pecado delante del Señor. Yo le dejo una pregunta. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Esto va a ser un amén ahí fuerte, ¿verdad? En sus casas. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Probablemente todos van a decir hoy día, amén. Sí, Señor. Pregunta 2. ¿Cuántos creen todo lo que la Biblia se dice? Probablemente la mayoría de ustedes van a decir, sí, amén, yo lo creo. Sin embargo, ahora vamos a la práctica, ¿verdad? En la práctica nos cuesta aplicar esta confianza que decimos tener en Dios y en su palabra, ¿verdad? Mire, es muy fácil decirle al que está pasando por un momento difícil y duro, mira, tranquilo, confía en el Señor, descansa en Él. El Señor te va a dar una salida. Amén, créelo. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Probablemente usted lo ha dicho, a lo mejor con dolor en su corazón, pero cuando el problema no es suyo, es muy fácil poder decir ese tipo de consejo de parte del Señor. Porque en la palabra del Señor hay muchas promesas, ¿verdad? Hacia sus hijos. Pero ¿qué sucede cuando eres tú, ¿verdad? El que está viviendo el mismo y difícil problema que algún día aconsejaste a otro cristiano? Mira, ahí la cosa cambia, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado aconsejar junto a Solange, mi esposa, nos ha tocado aconsejar a muchos cristianos de la iglesia, amigos, qué sé yo, en muchas áreas, ¿verdad? Y nosotros los aconsejamos, ¿verdad? Pero aplicamos la palabra del Señor con toda nuestra fe. Pero cuando salimos de ese lugar, ¿verdad? Decimos, qué difícil, ¿verdad? Estar en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Y en cierta manera es fácil poder aconsejar a otros acerca de las promesas de Dios, pero qué difícil es creerlo, ¿verdad? Aplicándolo a nuestras vidas. Quiero que usted no vaya a distorsionar lo que estoy diciendo y lo pueda comprender de la manera correcta. Lo invito también a que si tiene dudas nos escriba. Entonces, como consejo, si usted en este momento se da cuenta que su fe en el Señor es débil, es mejor que ya deje de andar recitando textos que usted no cree. ¿Cómo, pastor, me está diciendo que deje de predicar? No, yo lo que le quiero decir es que es mejor que usted se tome un tiempo para que pueda reflexionar sobre su vida cristiana espiritual y pueda tratar ese pecado de incredulidad. Es mejor, ¿verdad? Para que cuando usted comparta las promesas del Señor con otros, usted pueda vivir esa palabra, ¿verdad? Tenga la absoluta fe de que eso es así. Hay una tendencia satánica en el cristiano creyente, suena raro esto, ¿verdad? Pero tengo que hacer esta aclaración. Hay una tendencia satánica en el cristiano creyente, ¿verdad? A creer, a la presunción, recuerda lo que significaba esto, a creer cosas que Dios no ha establecido y a no creer las promesas de Dios para sus hijos. Esta es una tendencia fuerte, ¿verdad? Muchos, a lo mejor de ustedes, les cuesta mucho creer las promesas de Dios, pero les es muy fácil creer, o tal vez han practicado por años cosas o doctrinas que no están en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia hay promesas de Dios, ¿verdad? Algunos que por ahí les gustan las estadísticas dicen que en la Biblia existen 365
promesas de Dios para sus hijos. Lo llevan como a un tema un poco romántico en relación a los 365 días del año, ¿verdad? Vale decir que es como que hay una promesa de Dios para cada día. Pero otros que profundizaron más o que tuvieron más paciencia en contar, en realidad llegaron a una suma que es mucho mayor. De 365, ellos dicen que en realidad son 3.573 promesas que hay de parte de Dios en la Biblia para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad? Mire, algunas de las promesas bíblicas más conocidas y citadas. Promesas bíblicas son palabras que vienen de parte de Dios, en las cuales nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, Filipenses 4.13. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Benja, ayúdame con eso. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una frase que dijo Pablo, ¿verdad? El apóstol, en un momento bien difícil de su vida, ¿verdad? En donde solo la gracia del Señor lo sostenía. Y finalmente él termina concluyendo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También existen algunos salmos, ¿verdad? Con muchas promesas. Si lo quiere, lo leemos. El Salmo 27, en el versículo 3. Este es un salmo que incluso cantamos, ¿verdad? Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! ¿Verdad? Esto es como un salmo así como de guerra, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Cristianos valientes, ¿verdad? Citando las palabras del salmista. Pero, ¿será esto una realidad en nosotros? Mire, vamos a leer otro pasaje. Dos pasajes más vamos a leer. Primera de Juan 1.9. Vamos a leer. Benja ahí, después está atento a poner al tiro el otro. Primera de Juan 1.9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿verdad? Amén. Y dice que nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Otra promesa de parte del Señor, ¿verdad? Filipenses 4.19, otro pasaje, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Hermosas promesas de parte del Señor. También es importante decir que hay promesas que son de parte de Dios, pero que no son para nosotros. Ojo con eso, porque muchos cristianos están tomando promesas, están como exigiendo cosas a Dios, pero que son promesas que no son para nosotros los cristianos, ¿verdad? Son promesas que, por ejemplo, existen muchas promesas, salmos, por ejemplo, que son mesiánicos, que son de exclusivo uso del Mesías, ¿ok? Por ejemplo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Eso no es para nosotros, ¿verdad? Si usted alguna vez leyó ese texto y se lo dejó para usted, permítame decirle que nunca jamás va a ser usted ni un presidente, quizás, ¿verdad? Esto es un salmo para el Mesías, para el Señor, ¿verdad? También hay casos en la Biblia en donde hay promesas que son para los personajes bíblicos relacionados a ese contexto. No trate tampoco usted de aplicar todo lo que sucedió en la Biblia con algunos personajes para su vida. Por eso es importante que usted lea también y pueda filtrar esas promesas. Lo cierto es que en la Biblia tenemos promesas que son de parte del Señor, ¿verdad? Para personas específicas, para Jesús como Mesías, también para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia cristiana. Ahora, ustedes durante esta mañana, yo voy a tomar acá mi celular, porque ustedes durante esta mañana, yo les escribí ahí tempranito, ¿verdad? Para pedirles que me compartieran algunos textos bíblicos, ¿verdad? De promesas de parte del Señor. Y por ahí alcancé a leer que varios de ustedes compartieron, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, vamos a leer algunos rápidamente. No los voy a leer todos porque es imposible, pero vamos a leer. A ver, nuestro hermano Héctor Ramos nos decía, aquí yo estaré contigo, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de parte del Señor. Nuestro hermano Luis Gajardo dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Nuestro hermano Fernando Duzán nos escribía, a ver, déjenme leer acá. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas, no
desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, único delante de mi padre, y él me enseña y me decía, retenga tu corazón mis razones. Aquí está, yo estaba buscando la promesa. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahí está entonces la promesa. Nuestro hermano Christopher nos mandaba también algunas, en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Versículo 4, dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Eso es una promesa, ¿verdad? Que el Señor tiene para sus hijos. Nuestra hermana Paulina nos decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Nuestro hermano Luis Droguet dice, nos citaba Eclesiastés capítulo 12:13 y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es lo del hombre. Nuestro hermano Héctor Riquelme nos cita 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi esposa escribía en Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Nuestra hermana Cecilia nos puso este texto tan conocido, ¿verdad? Y tan hermoso, que habla del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, no muera, mas tenga vida eterna. Amén. A ver si hay alguno más por aquí. Mi papá dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El Salmo 16:1, otra promesa de parte del Señor. ¿Qué más? A ver, creo que están todos ahí. Yasna nos escribe también Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, hermosas promesas de parte del Señor, ¿verdad? Ustedes ahí compartían en esta mañana, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros como iglesia local día a día compartamos las promesas del Señor, un texto, una palabra del Señor, ¿ok? A través de estos grupos que tenemos de WhatsApp hoy día, ¿verdad? Para ser edificados. Bueno, ustedes compartían, ¿verdad? Estos textos, estas promesas de parte del Señor, y hoy día estamos hablando de la incredulidad. De todos estos textos que son promesas de Dios, yo les hago una pregunta a todos ustedes, ¿verdad? ¿Somos capaces de creerlos realmente contra viento y marea? Lo que acabamos de citar, ¿verdad? Lo que la palabra dice. ¿Será posible que tengamos un corazón incrédulo en relación a las mismas promesas del Señor? Porque justamente la palabra incredulidad en el contexto cristiano es no creer las promesas que Dios ha establecido. Porque está esa fe que nos hace ser salvos, ¿verdad? Esa fe que es en Jesucristo, de creer que Él es el Señor. Y ahí somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Pero luego está algo que también va relacionado a la fe, pero tiene que ver con creer todo lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y está esa posibilidad de que exista incredulidad en el cristiano en distintas áreas. Entonces, aquí podemos ya responder. ¿Será posible que tengamos un corazón incrédulo? La respuesta es sí. Mira, sí o sí, hermanos, el cristiano va a experimentar la prueba en su vida cristiana. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción, que vamos a ser perseguidos, que como cristianos vamos a ser rechazados, ¿verdad? Y todo esto por la causa de Cristo, por su causa. Si usted es acusado por su mal testimonio, si usted es una persona que tiene un pésimo testimonio ahí en su trabajo con sus vecinos y es acusado, no se confunda, este texto no tiene que ver con usted, ¿verdad? Todo esto tiene que ver cuando somos acusados, perseguidos, ¿verdad? Por la causa de Cristo, pero mienten, ¿verdad? No cuando tienen la razón. Así que cuidado con eso. Entonces, como cristianos, tendremos que enfrentar situaciones difíciles, en donde nuestra fe, nuestra confianza en el Señor va a ser puesta a prueba. ¿Recuerda algún episodio en su vida en donde solo la gracia y solo la misericordia de Dios podían actuar a nuestro favor? ¿Se recuerda cuando estaba quizás todo perdido y solamente la única esperanza era la voluntad de Dios, el poder de Dios? Bueno, si pudo recordar un episodio, yo le pregunto cómo se comportó su fe en ese momento. Algunos de ustedes me han contado que han vivido experiencias muy difíciles, ¿verdad? Algunos quizás pensaron que estaban completamente perdidos, que no había esperanza, que era una situación irreversible. Sin embargo, Dios obró a su favor, pero yo le estoy preguntando en realidad cómo estuvo su corazón en relación a su fe.
Estamos hablando de la incredulidad. Es probable que su fe haya sido debilitada. Y nosotros somos humanos, ¿ah? Y en los humanos, mire, yo no creo que si a un hijo mío le pasa algo grave, yo no creo que voy a estar contento, así como citando todas las promesas de Dios. Las voy a estar recordando, pero en mi corazón va a haber tristeza de ver a un hijo sufrir, ¿verdad? Pero no nos confundamos. Estoy hablando de lo que hay en el corazón en relación a las promesas de Dios. Este es un tema bastante difícil, ¿verdad? Es una línea bastante delgada. Vamos a leer el siguiente texto mejor. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Vamos a leer este texto. Marcos 4, 35. ¿Lo tenemos, Benja? Leámoslo entonces, por favor. Benja, ¿está ahí o no? O se me quedó dormido como la doctora Das. Marcos 4:35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está aquí hablando Jesús, ¿verdad? El versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mire, le voy a leer solamente este versículo 37 en la TLA. Dice, de pronto se desató una tormenta, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y esta empezó a llenarse de agua. Qué miedo, ¿verdad? El 38, aquí está hablando Jesús. Dice, y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado no tienes cuidado que perecemos? Mire, este mismo versículo 38 en la TLA dice, entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada, y los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Versículo 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, el Señor les dice, pero ¿por qué tanto bochinche, verdad? Tanta alaraca, diría mi mamá. ¿Por qué están tan complicados, verdad? ¿Cómo no tienen fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor. Y se recuerde que iban otros también ahí, no solamente los discípulos, iban también otras embarcaciones. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Wow, ¿verdad? Una tremenda historia. En esta historia nosotros vemos a los propios discípulos dudando del cuidado del maestro, ¿verdad? Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una tempestad, en medio del mar o de un lago, ¿verdad? Yo solo he visto películas, ¿verdad? De así grandes tormentas, ¿verdad? Naufragios. Y alguna vez estuve, ¿verdad? Junto a Solange en un bote pequeño ahí en Valparaíso, ¿verdad? En medio del mar. Pero cuando este estaba calmado, ¿verdad? Eran estos típicos botes turísticos, ¿verdad? Pero aún así, para mí, las olas, estas ondas que se hacían, eran gigantes, ¿verdad? Bueno, todos los discípulos del Señor habían visto los milagros del Señor, el poder sobrenatural. Estaban siendo instruidos ellos nada más ni nada menos que por el mismo Señor. Pero aún así, su fe flaqueó y se manifestó este pecado de la incredulidad. De hecho, el Señor los confronta. Ellos no creyeron que el Señor estaba con ellos. Los fueron a buscar. Ellos sabían que Jesús iba en esa barca. Sin embargo, dudaron, ¿verdad? Tuvieron fe. Y en cierta manera no creyeron que el Señor estaba con ellos. Pisotearon la omnipresencia de Dios. Los fueron a despertar. Pudieron haber clamado ahí mismo, ¿verdad? En el peor de los casos. Pensaron ellos que Jesús no sabía lo que les estaba pasando. A veces muchos cristianos están así, ¿verdad? Mira, todo lo tenemos que presentar delante del Señor.
Y eso es cierto en oración, ¿verdad? Usted cuando ora, dice la Biblia que antes que su palabra esté, que la palabra esté en su lengua, en su boca, Él ya conoce todo, ¿verdad? Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero Dios quiere que nosotros presentemos nuestras oraciones delante de Él. Son dos cosas distintas. Pero algunos cristianos oran transgrediendo la omnipresencia del Señor, la omnisciencia del Señor, y oran como si Dios no supiera las cosas, porque no creen, ¿verdad?, todo el poder que tiene el Señor. Ahora, lo extraño en esta historia, tal vez si usted lee, y ahí quizás usted podría cuestionar, ¿verdad? Porque lo extraño sería que en esta historia hubiese aparecido un Jesús asustado, ¿verdad?, como ellos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que hacía? Dice que estaba durmiendo. Yo creo que no podría dormir, ¿verdad?, en una tempestad, porque ya todo me complicaría, ¿verdad? Pero Jesús, el Señor, estaba descansando en medio de la tempestad. En medio de esta pandemia, ¿verdad?, de esta tempestad, de esta crisis mundial, muchos cristianos han olvidado los atributos y las promesas de Dios para su vida. Y han caído en una crisis, en un pánico. Han caído en la desesperación, ¿verdad? Porque han estado orando al Señor y han visto que Dios quizás no les responde, ¿verdad? Y han comenzado a desesperarse. Han comenzado a pensar que el Señor se equivocó, que al Señor se le salió algo, ¿verdad? Se le chispoteó algo, ¿verdad? Se le olvidó lo que tú habías pedido, ¿verdad? Y algunos cristianos comienzan a caer en pánico, ¿verdad? Y no solamente por el virus, no solamente por la pandemia, sino que en muchas áreas. Y hay muchos cristianos que por falta de paciencia se están deslizando y están cayendo. El pecado de la incredulidad se ha manifestado en las vidas de este tipo de creyentes. Sin duda, hermanos, que van a venir pensamientos, ¿verdad?, tentación a nuestras mentes que nos quieren hacer que dejemos de confiar en Dios, ¿verdad? En medio de esta pandemia, nuestra confianza y esperanza no está puesta en una vacuna. Tampoco en los avances de la ciencia, ¿verdad? Tampoco en los bonos que pueda dar el gobierno, que dicho de paso muchos no calificamos ni uno. Sin duda que Dios usa todo esto para bendecirnos y para darnos una salida, sin duda, ¿verdad? Pero hermanos, nuestra confianza debe estar 100% puesta en el Señor. 100% puesta en el Señor. Confía en el Señor. Dios tiene cuidado de ti. Porque a veces nos atormentamos, nos preocupamos antes de tiempo, ¿verdad? Y se nos comienza a mover la barca porque no te dieron el bono, ¿verdad? Porque no sales ahí en la lista, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y comenzamos a movernos y comenzamos, Señor, por favor, ayúdame. Pero el Señor está tranquilamente, ¿verdad?, en su trono. El Señor no está en caos. El Señor tiene el control de nuestra vida. Mira, tan así que dice la Biblia que ni una hoja cae si no es por voluntad del Señor. Dios conoce incluso los cabellos que tenemos ahí en nuestra cabeza, ¿verdad? Los cuenta todo. Para algunos yo estoy seguro que para el Señor es contar es bastante fácil. Los más peladitos. Pero Dios tiene el control de todo. Yo estoy seguro que si le pregunto a ustedes, hermano, ¿cuántos cabellos tiene en su cabeza? Usted no tiene idea. Y podría pasarse el resto de su vida tratando de contarlos y aún así no sería certero. Sin embargo, el Señor tiene el control de todas nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿estamos confiando en el Señor o no? A veces decimos creer en Dios, a veces decimos confiar en Dios, pero cuestionamos el plan perfecto de Dios. Cuestionamos los atributos del Señor, ¿verdad? Y estamos orando así como, Señor, a lo mejor no te diste cuenta, pero necesito tu ayuda, Señor. Estamos transgrediendo, hay incredulidad en nuestro corazón. Pero vamos a tratar de entender un poquito más de esto. En estos días jugábamos con los niños, ¿verdad? A un juego que seguramente usted también lo ha hecho. Yo jugaba con mis hijos, ¿verdad? Al famoso juego de la confianza, ¿verdad? En donde ellos se ponen así, ¿verdad? Y se deben dejar caer hacia atrás, ¿verdad? y bueno, yo los recibo, ¿verdad? Bueno, al principio les costó, ¿verdad? Se tiraban así mirando para atrás, ¿verdad? Como que se caían y no se caían. Les costó, ¿verdad? Pero, y esto es porque al principio les costó porque les costó confiar
que era por sus propios miedos, ¿verdad? Por sus propias inseguridades. Pero luego, ya que lo van experimentando, ¿verdad? Ya que les fui dando ánimo, explicando que yo iba a estar ahí, ya finalmente pudieron hacerlo, ¿verdad? Hasta que en un momento ya les tuve que decir, ya niños, no más, el papá está cansado, ¿verdad? Ya no quiero seguir jugando a este juego de la confianza, ¿verdad? Y ellos que se tiran, ¿verdad? Bueno, algunos cristianos debilitados se están desanimando, ¿verdad? Cuando viene la prueba, cuando viene la tentación a sus vidas. ¿Y qué decir cuando esa tentación se convierte en un pecado? Y ahí se desaniman, ¿verdad? Se alejan del Señor y hay un corazón incrédulo. Una pregunta, queridos hermanos, ahí en sus hogares. ¿Qué pasa con su fe si Dios no responde su petición como usted quiere? Porque hay muchas peticiones delante del Señor y las podemos presentar todas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo bien, buscando el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa si esa petición está, por ejemplo, dentro del propósito de Dios? O sea, no transgrede la palabra de Dios, es una petición buena. Pero ¿qué pasa si Dios no le responde como usted espera? La mayoría de las veces, yo le quiero decir que la mayoría de las veces Dios responde a nuestras peticiones, pero la mayoría de las veces la respuesta es un no. ¿Sabe usted eso, no? Porque algunos cristianos piensan que Dios siempre les va a decir que sí, ¿verdad? Y ahí ellos están creyendo cosas que no están en la palabra. Mire, si usted es padre, me va a poder entender un poquito acerca de esto. Va a estar de acuerdo va a estar de acuerdo conmigo que la mayoría de las veces nosotros como papá le estamos diciendo a nuestros hijos no. ¿Se recuerda, no? Bueno, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, no te subas ahí, no hagas eso, no vayas para allá, no digas más esa palabra, no seas desobediente, no mientas, no pelees con los demás, etc. Una vez, unos primos míos, estábamos en una cosa de familia, y unos primos veían cómo yo andaba con la moncita ahí en un jardín, ¿verdad? Del lugar. Y y él me dijo, oye, tu hija se llama, bueno, nosotros le decimos Monse. Entonces él me dijo, ¿tu hija se llama Monse, no? No, le dije, se llama Montserrat. Pero pensé que se llamaba Monse, no. ¿Por qué? Le dije, yo no entendía, ¿verdad? Porque estás todo el rato, Monse, no, Monse, no, Monse, no, ¿verdad? Monse, no. Y yo quedé pensando y dije, qué increíble, ¿verdad? Porque uno no se da cuenta que estamos todo el tiempo diciéndole a los hijos que no. Pero todas las veces que le dije que no era porque la Monse se quería subir a un árbol, quería hacer cosas que iban en directo peligro hacia su persona, ¿verdad? Y uno que es medio aprensivo. Pero entonces estaba bien. La mayoría de las veces, la gran parte de la respuesta de Dios a nuestras peticiones habitualmente va a ser un no. Porque a veces pedimos mal. ¿Ok? Ahora, en ese caso, cuando la respuesta sea no, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar tu corazón? Hermanos queridos, yo les quiero decir que usted debe comprender como hijo de Dios, como cristiano, que Dios no está obligado a decirle que sí a todo. Incluso el Señor ni siquiera está obligado a escucharle, ¿verdad? Ni tampoco a responderle, ¿verdad? No, Él es Dios, ¿verdad? Pero no se desanime, ¿verdad? Que Él es rico en misericordia. Pero yo quiero aclarar ese punto, ¿verdad? Para que cuando usted se dirija a Dios, lo haga de una manera correcta. En otras oportunidades, Dios simplemente también guarda silencio. No dice nada, ¿verdad? Guarda silencio en relación a nuestras peticiones. Y una de las razones es que Dios quiere también tratar con tu paciencia. Dios siempre quiere tratar con nosotros. Y cuando Dios guarda silencio es porque muchas veces Dios quiere tratar con nuestra fe, con nuestra paciencia, porque siempre estamos dudando. Ahora, otra posibilidad por la cual Dios está guardando silencio también es, y esta es más terrible, ¿verdad? Y es porque tu pecado ha sido tan grande delante del Señor que estás en problemas, ¿verdad? No estás en buenas con el Señor. Y por eso le está guardando silencio. Cuando el Señor guarda silencio, hermanos. Mire, yo prefiero, cuando peco delante del Señor, yo veo diariamente
cómo el Señor me corrige, ¿verdad? Y veo la aprehensión del Señor, ¿verdad? En el corazón, en mi vida, ¿verdad? Pero las pocas veces que he experimentado esto de que Dios no me diga nada, ¿verdad? Que he pecado y como que uno se siente como que está todo bien, yo digo, uy, uff, ¿verdad? Esto se va a poner bueno. Porque cuando Dios guarda silencio, la mayoría de las veces porque Él está tratando con nosotros, como le decía, la paciencia, la fe, pero a veces es porque ya hemos sobrepasado ese límite. Y va a venir la corrección. Así que si tú hoy día estás en pecado y sientes que está todo bien, be happy y cantas, ¿verdad? Don't worry. Cuidado. Ese silencio de Dios. Creo que hay una predicación de Pastor Chuy que dice cuando Dios guarda silencio. Lo invito a que lo escuche. Bueno, nuevamente nuestra ignorancia bíblica nos lleva a la presunción, ¿verdad? De pensar que Dios está obligado a todas estas cosas, ¿verdad? A respondernos todas las preguntas. Mira, aprendamos, hermanos, a aceptar un no por respuesta de Dios a nuestras vidas. Nosotros como papás, con Solange, hay muchas cosas que nuestros hijos nos piden y que créanme que para nosotros no sería ningún gran esfuerzo poder dársela. Incluso, por ejemplo, nosotros siempre le estamos restringiendo el uso de los celulares y todo eso, ¿verdad? Y tal vez no nos cuesta nada, ¿verdad? Tomar la aplicación que tenemos para los celulares y darle tiempo. Ellos nos dicen, danos poder. Vicente me dice, dame poder, ¿verdad? Para que se le abra el celular. Pero podríamos nosotros darle más tiempo, ¿verdad? Y no nos cuesta nada. Y podríamos estar incluso hasta más tranquilo, conversar, qué sé yo, porque los niños están ahí, ¿verdad? Jugando, qué sé yo. Hay que poner ojos y con todo lo que usan. Pero hay muchas veces que le decimos simplemente no, porque nosotros como papá queremos trabajar en ellos también la frustración, para que ellos aprendan como hijos a que no todo puede ser que sí. Porque hoy día los niños están con esos problemas, ¿verdad? La juventud, ¿verdad? Esta generación que se está formando está con problemas en relación a la frustración. Ahora, hay cristianos que no están dispuestos a que Dios les diga que no. Una mujer famosa, muy osada por lo demás, ¿verdad? Que dice que es cristiana, ¿verdad? Pero yo aquí ya lo cuestiono. Pero esta mujer se atrevió a decir en una oración, por una petición de una sanidad de un cantante. Era muy buena la intención, ¿verdad? Había un cantante cristiano que tenía un cáncer, ¿verdad? Y que había como un concierto, no sé qué, donde había muchas personas cristianas y estaban orando, ¿verdad? Por este hombre. Y en cierta manera ella quiso demostrar su super fe, ¿verdad? Esta super fe. Pero cometió una imprudencia tremenda porque dice esta mujer, le dice a Dios, orando por este hombre que estaba con un cáncer, ¿verdad? Terminal. Le dice, Dios, no acepto un no por respuesta. Ella quería quizá demostrar su super fe, pero como ya saben, finalmente ese hombre, ese muchacho, lamentablemente murió al poco tiempo. Amados hermanos, la única forma de garantizar una fe genuina está en que si consideramos y aplicamos lo que dice el siguiente pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 10, 17? Leámoslo por favor. Dice, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leámoslo de nuevo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Lo contrario a incredulidad es tener fe. Y la fe demanda una acción. No puedes decir que crees en Dios si no oras. No puedo decir yo creo en Dios pero no oro. Yo creo en Dios pero no leo la Biblia. Yo creo en Dios pero no me congrego. No puedes decir eso, ¿ok? No puedes decir que eres cristiano si no obedeces la palabra de Dios. No puedes decir que eres cristiano si tú no vives conforme a la voluntad de Dios establecida, ¿verdad? Con mucha claridad para nuestras vidas. La fe sin obra es muerta. ¿Le crees a Dios realmente? Bueno, imagina que te enfrentas a una enfermedad muy grave.
¿verdad? En tu vida o la de algún ser querido. Yo sé que esto no nos gusta, ¿verdad? Pensarlo, pero trata de ponerte en ese lugar. Y resulta que en Chile solo existe un doctor que es una eminencia, ¿verdad? Para tratar esa enfermedad, ¿verdad? Y resulta que el doctor está fuera del país, en un seminario, y no te puede atender. Y es urgente porque es una enfermedad muy grave. Probablemente sean días de mucha angustia y sufrimiento, ¿verdad? Bueno, al paso de los días, te llaman para decirte que el doctor volvió a su consulta y que te va a atender inmediatamente, ¿verdad? Y ahí te vuelve el alma al cuerpo, porque el doctor es una eminencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con tu fe en el Señor? ¿Por qué somos capaces de enfrentar mejor las enfermedades o los tiempos difíciles, por ejemplo, con dinero en nuestra cuenta corriente, o en el bolsillo, o en la cuenta RUT? ¿Por qué somos capaces de enfrentar las situaciones difíciles, las calamidades, las enfermedades de mejor forma cuando tenemos el dinero, cuando tenemos una ISAPRE, ¿verdad? Yo me recuerdo que, bueno, prácticamente de todo mi tiempo que yo comencé a trabajar, desde los 18 años, siempre tuve ISAPRE, ¿verdad? Luego cuando me casé, ¿verdad? Con Solange teníamos ISAPRE, luego con los niños teníamos un ISAPRE, que es un sistema de salud privada, ¿verdad? Entonces yo ni la usaba, la verdad que muy pocas veces la usé. Y iba muy tranquilo por la vida porque tenía ese seguro complementario, la ISAPRE, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando ya luego nacieron todos los niños, ¿verdad? Y era muy caro, ¿verdad? Un alto costo tener a toda la familia en un ISAPRE. A pesar de que uno es cristiano y a pesar de todo, yo decía, pero no quiero sacarle, y disfrazaba, ¿verdad? Mi incredulidad de otras cosas. Es que yo no quiero exponerlos a que ellos no vayan a un buen sistema de salud, ¿verdad? Pero también es muy alto lo que tengo que pagar por 5 personas. Era muy caro. Entonces, uno comienza a disfrazar esta incredulidad. Sin embargo, podía perfectamente estar en FONASA, utilizar los mismos lugares donde normalmente nos atendíamos, las pocas veces, y pagar mucho menos, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que usted, si tiene ISAPRE, se salga, ¿verdad? Eso ya, esto tenía que ver directamente con la economía del momento, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que tenía mi fe, era mayor si estaba con una ISAPRE, sin ISAPRE. Bueno, tomé un momento, Dios trató con mi vida, oré al Señor, renuncié a esos pensamientos y además que tampoco podía seguir pagando ello. Y me di cuenta que en realidad Dios era por sobre una ISAPRE. Esto es muy simple de entender, pero en la práctica a veces nos cuesta comprender. Bien, a veces usted se siente más seguro si sale a la calle con una buena cantidad de dinero en su bolsillo, a salir quizás con lo justo, ¿verdad? Porque usted dice que quizás, tal vez podría suceder. Bueno, pero también tal vez detrás de eso existe un problema de incredulidad en nuestra vida en cuanto al cuidado del Señor. Y no estoy diciendo que usted salga a la calle así como por fe. Estoy hablando de que hay situaciones muy sutiles que nos muestran cómo nuestra falta nuestra falta de fe en el Señor, y muchas veces este pecado de la incredulidad puede estar ahí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué somos capaces de enfrentar mejor las enfermedades o los tiempos difíciles con dinero en el bolsillo que sin dinero? Como les comenté, esto es algo muy cotidiano. Mire, la semana pasada yo le daba gracias al Señor porque, si usted se recuerda, el día viernes intentaron quitarme la camioneta, ¿verdad? Un auto relativamente nuevo, y me intentaron quitar, ¿verdad? Me quisieron hacer, como le decimos en Chile, una encerrona, que los ladrones se pusieron en un vehículo, me persiguieron. Usted conoce la historia. Bueno, el momento fue terrible, ¿verdad? Es algo que yo no quisiera que usted viva, ni ninguna persona viva, y estoy orando al Señor para que algo suceda en la seguridad de este país, que antes no era así, ¿verdad? Pero que hoy día lamentablemente estamos todos muy expuestos. Bueno, pero luego que sucedió todo, yo pensaba, ¿verdad? Mientras meditaba, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿No era mejor que de una tú me libraras y que yo no experimentara esto tan horrible que me tocó vivir? Pobrecito de mí, ¿verdad? Bueno, y la respuesta del Señor fue un tapabocas. Porque el Señor me decía, al parecer, querido Rubén, esta es la única manera de hacerte creer que siempre estoy contigo.
Porque, ¿sabe qué? Si no hubiese sucedido eso, yo no me habría dado cuenta, porque yo le daba gracias al Señor y les contaba a ustedes cómo el Señor me dio la capacidad para poder manejar rápido, poder librarme de esos ladrones que habitualmente son muy diestros ahí en la conducción, ¿verdad? Y poder salir de ese lugar, ¿verdad? Probablemente si Dios hubiese actuado, ¿verdad? Y no hubiese experimentado esto que Dios me libró, probablemente yo ese día no habría podido agradecer de que Dios estuvo conmigo. ¿Ok? Bueno, entonces eso me dejó dando vuelta, ¿verdad? Esta respuesta de parte del Señor, que Dios permite las pruebas, los momentos difíciles, justamente para que nosotros sepamos que Él está con nosotros para fortalecer nuestra fe. Bueno, de esta respuesta vino justamente esta palabra que les estoy compartiendo hoy día. Si viendo y oído todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, partiendo por perdonar nuestros pecados y por revelarse a nuestros corazones por medio de su palabra, con todo esto nos cuesta creer. ¿Te imaginas un cristiano que no experimente situaciones difíciles en su vida? Yo a ustedes les he escuchado historias de cómo el Señor les ha librado. Recuerdo en este momento una muy fuerte de nuestro hermano Miguel, cuando estaba a punto, ¿verdad? Cuando le iban a medir ahí ya para comprarle el cajón, ¿verdad? Literalmente para el ataúd. Estaba listo el hermano, ¿verdad? Para morir. Y Dios levantó al hermano, ¿verdad? Y tuvo compasión, ¿verdad? Y hoy día está bien nuestro hermano, ¿verdad? Está mejor que todos nosotros. Y, y ahí vimos la mano del Señor. Y estoy seguro que esto fue pero una inyección de fe espiritual, ¿verdad? En la vida de esta hermosa familia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podría creer que Dios nunca nos va a desamparar si no experimentamos los momentos difíciles? Cada vez, hermano, que tú y yo nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestra vida, esa es una hermosa oportunidad en donde Dios nos está mostrando que Él está con nosotros. En muchas oportunidades, Dios permite la tormenta en nuestras vidas para demostrarnos que Él tiene el control y nuestra admiración por Él sea aún más. Hoy cantábamos, ¿verdad? Decíamos, enséñame a confiar en ti. Señor, enséñame a confiar en ti. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti. Por alguna razón, Dios nos sorprende con todo lo que Él añade en nuestras vidas, dejando en claro que es por mérito, que no es por mérito nuestro, sino que es por la misericordia de Dios. Mire, y en este punto, como familia, nosotros como familia, con mi familia, nosotros, Dios nos ha sorprendido grandemente, demostrándonos que cuando nosotros no hemos podido conseguir algo, ¿verdad? Por nuestros propios méritos terrenales, Él es capaz de darlo de manera milagrosa, hermano. Y nosotros como familia estamos tan agradecidos del Señor, porque podemos ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Y vemos cómo Dios ha hecho cosas milagrosas en nuestra vida, ¿verdad? Y que no tiene, y como que en cierta manera el Señor nos dice, no tiene nada que ver con tus méritos. Nada que ver con tus méritos. Descansa en mí. Las añadiduras vienen de parte de mí. No dependen de tus esfuerzos. Este mismo ministerio, esta iglesia, ha sido una demostración de la provisión de Dios y cómo Él ha trabajado en nuestra paciencia, ¿verdad? Años. Y cómo hoy día podemos ver la mano del Señor. Cuando partíamos este ministerio no tenía ni trabajo, hermanos. Ni trabajo, nada, ¿verdad? No sabíamos cómo, ¿verdad? Y Dios comenzó a poner en nosotros una visión. Comenzó Dios a poner en nosotros fe. Y eso fue la base de poder construir este ministerio, esta iglesia, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor nos ha sorprendido, ¿verdad? Y hoy día podemos ver tangiblemente cómo Dios se ha manifestado a nuestro favor. Nuestra fe se debe manifestar, hermano, por medio de nuestras obras. Nuestra fe tiene que estar en acción. El Salmo 23, hablando de los momentos difíciles, el Salmo 23 dice, en uno de los versículos, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Está hablando del pastor con su grupo de ovejas, ¿verdad? Y habla del valle de la muerte.
Mira, acá el Salmo 23 nos dice que no vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que era el valle de la sombra y de la muerte? Este era una parte del camino, ¿verdad?, que hacía el pastor con las ovejas, en donde estaba muy oscuro, y en medio de esa vegetación, de ese lugar, de esos caminos, ¿verdad?, entre medio se escondían todos los depredadores, ¿verdad?, que amenazaban de comer y matar a las ovejas, ¿verdad? Pasar por ese lugar era necesario, el valle de la sombra y de la muerte, pero también era muy peligroso. Sin embargo, el salmista nos dice acá que no iba a temer mal alguno. Aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, en los momentos más difíciles, el Señor va a estar contigo. Pero hay cristianos que tienen miedo incluso hasta la oscuridad. Bueno, Dios quiere que seas un creyente que crea. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a reaccionar frente a la prueba del Señor en nuestra vida? Porque van a venir las pruebas, sin duda. Mire, finalmente el corazón incrédulo termina por endurecerse y eso es mucho más peligroso. Por eso es esta advertencia. El pecado lleva a que nuestro corazón se vuelva incrédulo y mire al Señor desde lejos. Por sobre toda cosa guardada, amado hermano, guarde su corazón. Vamos a leer un pasaje, Juan capítulo 11, versículo 1. Aquí hay una promesa que creo que Luis por ahí la compartió, si no me equivoco. Vamos a leer este pasaje, esta historia. Esto habla de una historia muy conocida, ¿verdad? La muerte de Lázaro. Dice Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ella era cristiana, ¿verdad? Cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, estoy leyendo mal acá. Cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Okay, está haciendo la aclaración de que Marta era. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, Lázaro, está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Recuerde que Jesús no está en caos. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Versículo 9. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Versículo 10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Versículo 2. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Recuerden que las mujeres le dijeron que estaba enfermo, ¿verdad? Y Jesús ya sabía que él había muerto, pero él estaba todo en control. Y ellos pensaron entonces que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Este se puso romántico, ¿verdad? 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro en el sepulcro. Guaca, la verdad ya estaba bastante hediondo. 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía fe, ¿verdad? 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo:
Sí, Señor, que eres bueno, ¿verdad? Sí. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, claro, cómo no. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31 dice que entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, pobrecita, debe estar muy mal, de estar en shock. 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió porque era lógico, ¿verdad? Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este es el versículo más cortito de la Biblia, el 35. 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Siempre la gente, la multitud, está quejándose. 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿estás seguro? Y de ya está hediondo, ¿verdad? Huele muy mal porque es de 4 días. Versículo 40. Y Jesús la increpa acá, ¿verdad? Aquí está el pasaje, en su incredulidad. Y Jesús le dijo, esto seguramente fue como en un tono ya como de confrontación. Oye, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En la traducción al lenguaje actual, el versículo 40 dice, Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Era lógico, ¿verdad? Y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué le parece, hermanos? ¿No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria del Señor? Esto es uno de los milagros más asombrosos, ¿verdad? Del Señor. Dice la Biblia que mayores cosas sucederían para todos estos tiempos, y lo hemos visto, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta tanto creer a Dios. Algunos incluso quizás hasta cuestionan si esta historia fue tan así, ¿verdad? Pero hoy día el Señor nos confronta en nuestra fe. Dios quiere hablar a nuestras vidas. No te he dicho que si creyereis veréis la gloria del Señor. Deja de vivir tan angustiado. Deja de vivir tan triste. Y comienza a creer las verdades bíblicas. Ustedes han compartido en esta mañana muchos textos que hablan de las promesas del Señor. Yo los invito a comenzar a leerlos, a examinar su corazón y a comenzar a creer en el Señor. El Señor jamás nos va a desamparar. Jamás nos dejará. Él tiene cuidado de nosotros. Él es Dios y somos sus hijos. Estamos en su mano. Si permanecemos en su palabra, estamos completamente seguros en su mano, en el hueco de su mano. Yo te invito a que hoy día comiences a creer en el Señor. Ya deja de sufrir anticipadamente por cosas que no nos corresponden. Comienza a descansar en el Señor. Dice la Biblia que Él conoce la petición de nuestro corazón. Comienza a deleitarte en el Señor y confía en Él, nos dice ese hermoso salmo. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor conoce cuáles son mis temores. Son conocidos los temores de mi corazón delante de Él. El Señor conoce cuáles son mis necesidades. Dios sabe cuáles son mis debilidades. Y yo ahora descanso en el Señor, confío en el Señor y me despojo de todo peso
que he permitido que se deposita en mi vida. Yo te invito, hermano querido, a que hoy día tú descanses en el Señor. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde no hay ninguna esperanza quizás para esta humanidad, pero los hijos de Dios hemos confiado en un Dios vivo que tiene promesas. Y hay una promesa muy importante que está próxima a cumplirse quizás en los próximos minutos o tal vez segundos. Y es que Cristo vendrá por su iglesia. Él prometió regresar y lo hará. Y nos llevará con Él a vivir eternamente y seremos más que felices. Hermano, deja de pensar en lo miserable de esta vida. Deja de pensar en tus dolencias incluso, ¿verdad? Y comienza a confiar en el Señor. Dios tiene el poder para restaurar tu vida, para sanarte, para darte una salida incluso de las cosas más terribles. Pero no crees. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria del Señor? Comienza a creer más en el Señor y renuncia hoy día a este pecado de la incredulidad en tu vida, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Has permitido que entre a tu mente el engaño de Satanás. Satanás ha estado hablando fuertemente a tu mente durante estos días y has permitido que esa mentira que proviene de Satanás se anida en tu corazón. Pero hoy día el Señor te dice, no te he dicho que si creyereis veréis la gloria del Señor. Levántate y resplandece porque ha venido la gloria del Señor sobre tu vida. Las cosas viejas pasaron. Deja de seguir lamentándote por tu vida pasada y comienza a creer que Dios te ha perdonado y se ha olvidado de todos tus pecados. Comienza a vivir en integridad delante del Señor. Comienza a creerle más al Señor y comienza a descansar más al Señor. Aunque tu barca se mueva, aunque todo a tu alrededor esté mal, aunque la cosa se vea muy mal, recuerda que el Señor tiene el control y el Señor no te dejará. Pero Dios quiere que tú clames, Dios quiere que te acerques a Él y que aprendas esta lección y los propósitos que Dios tiene en tu vida. Así que, hermanos queridos, es una palabra de ánimo en el Señor, ¿verdad? De confrontación en este pecado, pero de ánimo en el Señor. Así que descansa, hermano, y deja que el Señor te sorprenda. Todas las cosas que puedan suceder están en el Señor. Estoy seguro que ayer quizás algunos se metían ahí a revisar sus bonos, ¿verdad? Teníamos quizás la esperanza de que apareciera, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que el Señor nos sorprendió porque no nos tocó el bono y nos bajoneamos, ¿verdad? Y quizás, ¿por qué no le dimos gracias al Señor? Porque durante ese tiempo muchas familias lo pasaron mal, pero que Dios nos proveyó, porque la estadística económica decía que no habíamos bajado tanto el incremento, ¿verdad?, de nuestros ingresos. Pero déjate de lamer tus heridas, déjate de ahí de hundirte y comienza a confiar. Mi confianza no está en un bono, en una vacuna, ni en un gobierno. Mi confianza está en el Señor. Dios tiene control de todas las situaciones en tu vida, hermano. Créelo con todo tu corazón. Sacude, levanta ahí en donde estás, levanta tus manos y dile, Señor, yo sí creo en ti. Cristo, yo creo en ti. Yo quiero descansar en ti. Yo ya no quiero seguir viviendo una vida de sufrimiento, una vida de temor, una vida en donde mi mente no me deja vivir la bendición que tú me das cada día. Yo quiero comenzar a confiar en ti. Que cada día tenga su propio afán y yo quiero descansar en ti. Dios tiene el control en tu vida. Y si tú crees esta palabra, tómala porque es para ti. Es de parte del Señor para tu vida. Así que si estás ahí en tu casa y has estado quizás completamente sometido, ¿verdad?, a este mundo, al engaño de Satanás, hoy día levántate. Físicamente párate de ese lugar, levanta tus manos, sacúdete delante del Señor y toma nuevas fuerzas que el Señor te las quiere dar. Dice la Biblia que venid a mí todos los que estén cargados y trabajados porque yo os haré descansar. No el gobierno, no la ciencia, sino que el Señor. Así que te invito, hermano, a que podamos orar en esta mañana y ser victoriosos y podamos vencer este pecado, ¿verdad?, que es la incredulidad. Oremos al Señor. Amado Dios, aquí estamos, Señor, dándote gracias, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Tú, Señor, eres nuestro Dios. Abba Padre, clamamos, Señor, cercanamente a ti, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Nuestro nombre está inscrito en tu libro. Somos de tu propiedad. No pertenecemos a este mundo, Señor, sino que somos de tu propiedad, Señor. A veces puede ser que alguno se sienta tranquilo, Señor, de pertenecer a este país, que tal vez tiene riquezas, que tal vez tiene los medios, Señor, para garantizar una vacuna, qué sé yo.
pero nosotros pertenecemos a ti, Señor. Nosotros ni siquiera esto es una añadidura nada más, Señor. Nosotros pertenecemos a ti, a tu reino, Señor. Amado Dios, queremos descansar en ti en este día, Señor. Han venido momentos difíciles en nuestras vidas, tal vez la barca se está moviendo para todos lados, estamos completamente inestabilizados, Señor, pero yo quiero confiar en ti. Señor, bendice a mis hermanos ahí en sus hogares, en sus casas. Tú conoces las situaciones, cada uno de nosotros vivimos cosas distintas, pero nosotros hoy día vamos a descansar en ti. Señor, que todo problema, que toda situación que hoy día nos atemoriza, Señor, que tal vez sea por nuestras propias decisiones que estamos viviendo esto, Señor, pero hoy día queremos descansar, queremos aprender a confiar en ti, queremos renovar nuestras fuerzas, Señor, y queremos poner nuestra mirada hoy más que nunca completamente en ti. Señor, descansamos en ti, quitamos todo peso que no nos corresponde, Señor, que hayamos puesto, que otros hayan puesto en nosotros, Señor, lo quitamos espiritualmente y recibimos tu fuerza, Señor. Tomamos tu mano espiritual, Señor, y esa mano, Señor, nos sacude de todo peso, Señor, que no nos permite seguir esta carrera, Señor. Ponemos nuestra mirada delante de ti, Señor, y nos animamos y nos fortalecemos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por tener esta esperanza. Gracias porque tenemos este conocimiento, Señor, que es tu palabra, Señor, para vivir cada día. Que cada promesa, Señor, que hay en tu palabra pueda hacer vida en nosotros, Señor, para enfrentar el día malo. En el nombre de Jesús oro por mis hermanos, por aquellos que están pasando momentos difíciles, angustiantes, por aquellos que están quizás en sus emociones, Señor, en el suelo, Señor. Oramos para que sean fortalecidos, para que sea tu Espíritu Santo hablando a sus vidas, Señor, y sean restaurados, levantados, Señor, y puedan saber que tú estás con ellos, Señor, que tú no le has dejado, que tú tienes propósitos, que tú tienes planes para su vida, Señor, y por muy mala que sea la situación, Señor, tú tienes el control de todo. Levanta, Señor, al que tiene poca fuerza. Restaura, Señor, que venga esa vitamina espiritual que proviene de ti, Señor, a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser avivados en nuestros sentidos espirituales y mirarte a ti, Señor, y comenzar a vivir esta vida de manera espiritual, Señor, y ya no tan aferrado a las cosas materiales. En el nombre de Jesús, Señor, toda nuestra confianza está en ti. Señor, como iglesia decimos, ven pronto, Señor Jesús. Vemos que todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor son para levantar nuestra cabeza, para erguir nuestra cabeza y saber que pronto está nuestra redención. Oramos, Señor, por nuestra familia no convertida. Descansamos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, descansamos en todas las áreas delante de ti. Muchas gracias, Padre, por esta bendición y perdónanos, Señor, por haber tenido un corazón incrédulo delante de ti. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, ahí en sus casas. Reciban la paz del Señor, esa paz que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? El mundo no nos puede dar, pero sí el Señor. Así que reciba esa paz de parte del Señor y anímese porque somos bendecidos. Pongamos esa alabanza, querido Benja, bendecidos. Somos bendecidos. Yo escojo la bendición de Dios y no la maldición. Así que, hermanos bendecidos, los invito a que se saluden ahí a través del chat, sea por Facebook o por YouTube. Salúdese, anímese, ¿verdad? Que dé un saludo ahí de ánimo en el Señor y pongamos nuestra mirada en Cristo. Dios les bendiga, un abrazo apretadísimo para ustedes, ahí a la distancia. Esperamos en el Señor poder vernos pronto, si es así la voluntad de Dios, y les amamos. Saludos también a nuestro querido Benja, que está ahí en los controles. Así que un abrazo, mis queridos hermanos, estemos en contacto. Los invito a que nos comuniquemos durante esta semana para hablar, para saber cómo están y animarnos cada día. Bendiciones para ustedes, que estén muy bien, bendecidos.